Ciudad de México amanece con un ruido que no es del todo moderno y ya no es del todo antiguo. Cascos de caballo sobre el empedrado, el silbido de un tranvía, pregones que se cuelan por las ventanas y por encima de todo esa luz alta del altiplano que parece dejarlo todo sin escondites, en esa ciudad que todavía se está inventando a sí misma, entre el polvo de las obras, los cables recién tendidos, los anuncios pintados, a mano y el olor a carbón, nace el 27 de octubre de 1903, Guadalupe Bracho Pérez Gavilán. El nombre suena a registro civil, a familia, a misa de domingo, a álbum de fotos con bordes dorados, todavía no suena a pantalla, todavía no suena a Andrea Palma. La familia Bracho pertenece a ese México donde la cultura no es un adorno, sino una forma de estar en el mundo. Hay conversación, hay lecturas, hay una idea de presencia que se aprende en la mesa y se confirma en el salón. No es un detalle menor. En un país que atraviesa cambios violentos, políticos, sociales, morales, la casa puede ser refugio o puede ser escuela, y en el caso de Guadalupe, la casa es escuela. Se aprende a mirar, se aprende a escuchar, se aprende a medir el gesto, porque el gesto, en ciertos ambientes, es una moneda, un movimiento de ceja puede decir más que un discurso, una pausa puede ser una declaración, pero afuera, el país no está en pausa. México entra al siglo XX con la revolución como herida abierta y como relato en construcción. La ciudad crece, se llena de migrantes, de soldados que vuelven, de viudas, de comerciantes, de estudiantes. La moral pública se vuelve un campo de batalla. Lo que se permite, lo que se condena, lo que se murmura, y en medio de esa tensión aparece un fenómeno nuevo, irresistible, casi mágico. El espectáculo moderno, el teatro, las variedades, el cabaret, la revista, y, poco a poco, el cine, que al principio es una curiosidad de feria y termina siendo una fábrica de sueños. Guadalupe crece en ese cruce de mundos. Por un lado, la educación, la disciplina, el deber ser. Por el otro, la ciudad que ofrece tentaciones, luces, música, escenarios, y hay algo más. La modernidad trae consigo una nueva clase de mujer visible, no necesariamente libre, eso sería demasiado decir, pero sí más presente en el espacio público, trabaja, estudia, opina, se asoma, y el cine, incluso antes de tener voz, ya está creando modelos. La ingenua, la madre abnegada, la coqueta, la pecadora, arquetipos que se repiten como estampas, y que, al repetirse, se vuelven norma. En los años de juventud de Guadalupe, el cine mexicano todavía no es la maquinaria que será después. Hay intentos, compañías que nacen y mueren, películas que se pierden, salas que abren y cierran. La industria no está consolidada. Eso significa precariedad, sí, pero también significa oportunidad. En un medio todavía por definirse, una actriz puede entrar no por pertenecer a un sistema, sino por tener algo que el sistema necesita: presencia, disciplina, una cara que la cámara entienda. La cámara, en esos años, es un animal extraño. No perdona. No se impresiona con la declamación teatral si no hay verdad en el ojo, y al mismo tiempo exige control. El cine temprano, y luego el cine sonoro, obliga a aprender un idioma nuevo. El de la insinuación mínima. Un gesto demasiado grande se vuelve caricatura, un gesto demasiado pequeño se pierde. Hay que encontrar el punto exacto, y ese punto exacto no se enseña en un manual. Se descubre a golpes, a ensayo y error, frente a un lente que te mira como si fuera un juez. Guadalupe Bracho empieza a acercarse al mundo del espectáculo en una época en la que ser actriz todavía carga con sospechas. No es simplemente una profesión, es una reputación en juego. La sociedad mira a las mujeres del escenario con una mezcla de fascinación y condena. Se las aplaude de noche y se las juzga de día. Se les exige virtud y se les vende deseo. Se les pide que sean símbolo y al mismo tiempo se les niega el derecho a ser persona. Esa contradicción no es un accidente, es el combustible del Star System que están haciendo. Y sin embargo, ella entra. Entra porque hay algo en el escenario, y luego en el set, que ofrece una forma de control distinta. En la vida cotidiana, la mujer es observada. En el espectáculo, la mujer también es observada, pero puede decidir cómo, puede construir una máscara, puede elegir el ángulo, puede convertir la mirada ajena en herramienta. Eso, para una mente inteligente, es poder. El México urbano de las décadas de 1910 y 1920 es un laboratorio. La ciudad se electrifica, aparecen nuevos espacios de ocio,
Se multiplican los teatros, los salones, los cines, la música viaja, danzones, foxtrots, boleros. La moda cambia. El cabello se corta, las faldas suben, los sombreros se vuelven declaración. Y con cada cambio, la moral se tensa. Hay quienes celebran la modernidad y quienes la temen. Y en medio de esa tensión, el cine empieza a ser un espejo peligroso. Muestra lo que existe, pero también lo que se desea. Y lo que se desea siempre asusta. Guadalupe, antes de ser Andrea, se forma en ese ambiente donde el cuerpo y la voz son instrumentos. La voz, sobre todo, se vuelve crucial cuando el cine empieza a hablar. El paso del cine mudo al sonoro no es un simple avance técnico, es una revolución estética. De pronto, la actriz ya no puede esconderse detrás de un gesto bonito. La voz revela clase social, educación, carácter. La voz puede seducir o puede traicionar. Y el micrófono, en los primeros años, es caprichoso. Exige dicción, exige ritmo, exige saber respirar. Los estudios se convierten en espacios donde se aprende a actuar de nuevo. El cine sonoro llega con promesas y con trampas. Promete fama más grande, porque la voz crea intimidad. El público siente que conoce a la actriz, pero también encierra. Una voz puede encasillar tanto como un rostro. Y en México, además, el sonoro llega en un momento en que el país busca definirse culturalmente. ¿Cómo suena México? ¿Qué acento es correcto? ¿Qué tipo de mujer representa a la nación en pantalla? La pregunta no se formula así, pero se siente en cada casting, en cada crítica, en cada comentario de café. En ese contexto, Guadalupe Bracho toma una decisión que es, al mismo tiempo, artística y estratégica. Adopta un nombre, Andrea Palma. Dos palabras que suenan a elegancia, a misterio, a algo que no pertenece del todo a la calle ni del todo al salón. Andrea tiene una ambigüedad suave. Puede ser firme, puede ser delicada. Palma evoca sombra, exotismo, una verticalidad que se recorta contra el cielo. El nombre no es un capricho, es una construcción, es una puerta. Y también un puerto. Un lugar de llegada y de partida, un sitio donde se cambia de identidad sin que nadie pregunte demasiado. Cambiarse el nombre en el espectáculo no es solo esconder el apellido familiar o evitar el chisme, es crear un personaje público que pueda soportar lo que viene. Porque lo que viene, para una mujer en pantalla, no es solo trabajo, es exposición, es prensa, es rumor, es la mirada de un país entero que se siente con derecho a opinar sobre tu moral. Andrea Palma nace como una respuesta a eso. Una figura que puede ser admirada sin que el público sienta que está invadiendo a Guadalupe Bracho, una máscara que protege y al mismo tiempo seduce. Los primeros pasos en el medio no son un desfile de alfombras rojas, son horas de espera, pruebas, ensayos, conversaciones en pasillos, recomendaciones, puertas que se abren y se cierran. El cine mexicano de esos años se mueve por redes humanas. Directores que buscan rostros nuevos, productores que apuestan o se asustan, actores que se recomiendan entre sí, y en ese mundo la reputación es tan importante como el talento. Una actriz puede ser brillante, pero si la consideran problemática, la dejan fuera. Y problemática puede significar cualquier cosa, desde exigir un salario justo hasta rechazar insinuaciones indebidas. Andrea Palma empieza a construir una imagen que no es la de la ingenua, no es la muchacha de trenzas que espera al charro, no es la virgen de altar. Hay en ella una sofisticación que la cámara detecta, una forma de mirar que no pide permiso, una quietud que no es timidez, sino cálculo. Y eso, en un cine que todavía está buscando sus tipos, es oro, porque el público urbano, ese público que ya conoce el cabaret, que ya ha visto revistas, que ya ha escuchado jazz, quiere ver en 1900 pantalla algo más que moralina, quiere ver modernidad, quiere ver peligro, aunque luego lo condene. La ciudad, mientras tanto, sigue transformándose. Los anuncios luminosos empiezan a aparecer como promesas eléctricas, los cines se vuelven templos laicos, salas oscuras donde la gente entra a olvidar el calor, la pobreza, la política, la rutina. En la penumbra, la pantalla manda, y la pantalla, en los años 30, empieza a tener un poder enorme. Define modas, define frases, define deseos. Una actriz no solo interpreta, modela imaginarios. Y eso, para una mujer, es una forma de influencia que asusta a los guardianes de la moral. Andrea Palma se mueve con inteligencia en ese terreno. No se trata solo de actuar bien, se trata de entender el juego, entender qué se puede mostrar y qué no, entender qué se sugiere con un guante, con un cigarrillo, con una risa breve.
Entender que el público mexicano, como cualquier público, ama la transgresión siempre y cuando venga acompañada de castigo. La pecadora debe pagar. La mujer peligrosa debe caer. Esa es la regla no escrita que permite que el deseo se exhiba sin que la sociedad se sienta culpable, y una actriz que entiende esa regla puede usarla a su favor. Antes de que llegue el papel que la marcará, Andrea ya está afinando herramientas. El control del rostro, la economía del movimiento, la capacidad de llenar un silencio. En el cine sonoro temprano, el silencio sigue siendo importante. La tecnología permite hablar, sí, pero el melodrama, que será columna vertebral del cine mexicano, vive de lo que no se dice, de lo que se reprime, de lo que se mira de reojo. Y Andrea Palma, con su elegancia casi fría, parece hecha para ese mundo donde el pecado se esconde detrás de cortinas pesadas y lámparas de mesa. Hay también un elemento de época que pesa como plomo. La vigilancia sobre la mujer pública. La actriz es observada por la prensa, por los vecinos, por los colegas. Se comenta con quién sale, cómo se viste, si fuma, si bebe, si llega sola a un lugar. Lo que en un actor puede ser bohemia, en una actriz se convierte en escándalo. Y esa doble vara no es abstracta. Se traduce en contratos, en oportunidades, en campañas de desprestigio. La industria puede elevarte y destruirte con la misma facilidad con la que cambia un cartel en la marquesina. Andrea Palma, nacida Guadalupe Bracho, viene de un entorno donde la cultura y la presencia social enseñan a no perder la compostura. Esa educación se vuelve armadura. En un medio donde la improvisación y el caos son frecuentes, ella ofrece control, y el control, en el cine, se ve, se siente. La cámara ama a quien sabe exactamente qué está haciendo. Mientras ella se abre paso, el cine mexicano empieza a organizarse con más seriedad. Se consolidan estudios, se profesionalizan equipos, se importan técnicas, se forman gremios. La influencia extranjera es fuerte. Hollywood marca estilos, Europa aporta sombras y sofisticación, pero México quiere su propia voz, y esa búsqueda produce una mezcla fascinante. Melodrama con sabor local, historias urbanas con moral rural, modernidad filmada con culpa. En ese caldo, una actriz como Andrea Palma puede convertirse en símbolo, porque Andrea no encaja del todo en el molde tradicional. Tiene algo cosmopolita, algo que sugiere que ha visto más mundo del que la pantalla muestra. Y eso, para el público, es una provocación. La mujer cosmopolita en el cine mexicano de los 30 no es solo un personaje. Es una amenaza a la idea de lo correcto. Es la mujer que sabe, la mujer que elige, la mujer que no se disculpa, aunque luego el guión la obligue a pagar por ello. En la vida real, sin embargo, elegir no siempre es tan simple. La actriz depende de productores, de directores, de un mercado que cambia de humor. Depende de la taquilla, depende de la prensa, depende de un público que puede adorarte hoy y condenarte mañana. Y aún así, Andrea Palma avanza, se posiciona, se vuelve un rostro reconocible, un nombre que empieza a circular. En esos años, el espectáculo en México es también un espacio de modernización femenina. Las mujeres que trabajan en teatro, en cine, en radio, están abriendo caminos. Aunque sea a golpes, la radio, por ejemplo, crea nuevas estrellas. Voces que entran a las casas, que acompañan la cena, que se vuelven parte de la intimidad familiar. El cine, en cambio, crea imágenes que se vuelven iconos. Andrea Palma pertenece a esa generación que entiende que la imagen puede ser destino, y el destino, en su caso, empieza a oler a sal y a humo, aunque todavía no lo sepa, porque hay un escenario que México mira con una mezcla de deseo y temor. El puerto como frontera moral, el puerto como lugar donde llegan extranjeros, donde circula dinero, donde la noche tiene reglas propias, el puerto como promesa de libertad y como amenaza de perdición. En la imaginación popular, el puerto es un umbral, una puerta abierta al abismo. La Ciudad de México, lejos del mar, sueña con el mar como con un pecado elegante, y el cine, que vive de sueños, sabe explotar esa fantasía. Cabarets con música que parece venir de otra parte, mujeres con vestidos que brillan bajo luces bajas, hombres que fuman y callan, y en medio, una figura femenina que no es víctima pasiva, sino fuerza que arrastra. Esa figura necesita una actriz capaz de sostener contradicciones. Fragilidad y dureza, culpa y desafío, ternura y veneno. Andrea Palma, con su control y su aura, se está preparando sin saberlo para ese tipo de papel. Pero antes de llegar ahí, hay un proceso de construcción paciente.
Una actriz no aparece de la nada convertida en mito. El mito se fabrica con decisiones pequeñas. Aceptar un rol, rechazar otro, cuidar una imagen, aprender a moverse frente a la cámara, entender qué tipo de luz te favorece, qué tipo de peinado te convierte en otra. En los estudios, el maquillaje no es solo maquillaje, es arquitectura del rostro. Las cejas se diseñan para expresar carácter, los labios se dibujan para sugerir peligro o inocencia. El vestuario no viste, narra. Andrea Palma aprende a narrar con el cuerpo. Aprende a ser moderna sin parecer vulgar, sensual sin parecer fácil, distante sin parecer fría. Es un equilibrio delicado, y más en un país donde la moral pública puede ser feroz. La actriz que se atreve a mostrar deseo en pantalla corre el riesgo de que el público confunda personaje con persona, y esa confusión, tan injusta como común, puede perseguirte toda la vida. En su entorno familiar, además, hay una continuidad cultural que la sostiene. Los Bracho serán una familia con presencia en el medio artístico mexicano, y esa red, hecha de talento, disciplina y contactos, crea un suelo. No garantiza nada, pero ayuda a resistir. Años después, el apellido Bracho resonará con fuerza en el cine y la televisión. Y aunque las generaciones se mezclen en la memoria popular, lo cierto es que Andrea Palma pertenece a esa constelación familiar que entiende el arte como oficio serio, no como capricho. El oficio, esa palabra pesa, porque actuar no es solo ser famosa, es aprender horarios imposibles, repetir tomas, soportar calor bajo reflectores, memorizar diálogos, adaptarse a directores distintos, mantener la energía cuando el set se vuelve un caos. En los años 30, además, la tecnología del sonido complica todo. Los micrófonos son sensibles, los estudios deben controlar ruidos, las cámaras son grandes, los movimientos se planifican con precisión, la espontaneidad se negocia con la técnica, y una actriz que domina la técnica puede brillar incluso en un sistema imperfecto. Andrea Palma empieza a ser vista como una profesional. Eso es clave. En una industria donde muchas cosas son improvisadas, la profesionalidad se vuelve un valor raro. Llegar a tiempo, saber el texto, entender la marca, no perder la calma, todo eso construye reputación. Y la reputación en el cine es capital, pero hay un precio. La profesionalidad también puede convertirte en difícil si no aceptas lo que otros esperan. Y lo que muchos esperan de una actriz es docilidad, sonrisa, gratitud, silencio. Andrea Palma, con su elegancia y su control, no parece hecha para la docilidad, parece hecha para mandar incluso cuando calla. Y eso, en un medio dominado por hombres, productores, directores, críticos, genera respeto y recelo al mismo tiempo. La modernidad mexicana de esos años tiene un rostro doble. De día, discursos de progreso, educación, nación. De noche, cabarets, alcohol, música, cuerpos que se rozan. El cine se alimenta de ambos. Y el público también. Quiere historias que confirmen valores, pero también quiere asomarse a lo prohibido. Quiere llorar con la madre abnegada, sí, pero también quiere ver a la mujer que rompe reglas, aunque sea para castigarla al final. Esa hipocresía social, tan humana, es el terreno donde Andrea Palma va a florecer. Todavía no llega el gran golpe. Todavía no aparece el título que la fijará en la memoria colectiva, pero el ambiente ya está cargado. Los estudios buscan historias más audaces. El cine sonoro necesita temas que justifiquen la voz. Canciones, diálogos intensos, confesiones. Y el melodrama urbano, con su mezcla de deseo y culpa, se vuelve irresistible. México está listo para una película que mire de frente lo que normalmente se esconde. Y para una actriz que pueda encarnar esa mirada sin parpadear, Andrea Palma, en esos años de formación y ascenso, se va convirtiendo en una figura que no encaja en la comodidad. Su rostro parece hecho para la penumbra, más que para el sol, para interiores con humo, más que para paisajes abiertos, para la noche. Y la noche, en el cine, siempre es promesa y amenaza. Hay algo casi irónico en todo esto. Una mujer que construye su carrera con disciplina, con control, con inteligencia, está a punto de ser asociada para siempre con personajes donde el control se rompe, donde la vida se desborda, donde el deseo arrastra hacia el fondo. Esa es la paradoja que el cine ama. La actriz que domina el arte de la insinuación, interpretando a mujeres que, en la historia, son devoradas por lo que insinúan. Y mientras la ciudad sigue creciendo, mientras los tranvías siguen chirriando y los cines siguen llenándose, Andrea Palma se acerca al umbral,
a esa puerta que también es puerto, a ese lugar imaginario donde la bruma y el neón se mezclan, donde la música de cabaret parece latir como un corazón ajeno, donde una mujer puede cruzar una línea y ya no volver a ser la misma. El nombre ya está listo, el rostro también. Falta el papel que lo encienda todo, falta la noche exacta en la que el público, en la oscuridad de la sala, vea a Andrea Palma y sienta algo incómodo. Atracción y miedo en la misma respiración. El puerto, en el cine, no es un lugar, es una coartada, un espacio donde la ciudad se permite imaginar lo que no se atreve a nombrar en voz alta. El puerto es el borde del mapa moral, la franja húmeda donde el país decente finge no mirar, pero mira. Y cuando en 1934 se estrena La mujer del puerto, México no solo asiste a una película, asiste a una confesión colectiva, dicha con luces bajas, con música de cabaret, con el rumor del mar como si fuera un juramento. La sala está llena, no necesariamente de aristócratas ni de intelectuales, está llena de gente común que ha aprendido a ir al cine como quien va a misa y al mercado a la vez. Se entra para creer y para comprar emociones. Afuera, la ciudad sigue con su polvo, sus tranvías, su prisa. Adentro, la pantalla promete otra cosa. Una noche que no termina, un pecado que se puede mirar sin tocar, una caída que se paga con lágrimas ajenas, y entonces aparece ella. Andrea Palma no entra como entran las heroínas buenas, no llega con luz frontal, ni con sonrisa de calendario, llega con sombra. Con un rostro que parece tallado para el claroscuro, con esa elegancia que no pide permiso y al mismo tiempo, con una fragilidad que se adivina en el borde de los ojos, como si la mirada estuviera sosteniendo un secreto demasiado pesado. La cámara la entiende de inmediato. La cámara, que puede ser cruel, decide ser cómplice. La mujer del puerto la dirige Arkady Beutler, un cineasta de origen ruso que trae consigo una sensibilidad distinta, una manera de mirar que no se conforma con el melodrama de superficie. Beutler conoce el poder de la atmósfera, sabe que el deseo no se explica, se sugiere, sabe que la culpa no se predica, se filma, y en el México de los años 30, donde el cine sonoro todavía está afinando su idioma, esa mezcla de técnica y audacia cae como un golpe. La historia, basada en una novela de Guy de Maupassant, Port of Shadows, en su genealogía literaria, adaptada al contexto mexicano, tiene la estructura de una tragedia que parece inevitable desde el primer minuto. Una joven, Rosario, marcada por la vergüenza y la expulsión moral, termina en el puerto, en el cabaret, en la noche, y el destino, que en el melodrama siempre tiene manos humanas, la conduce hacia un final que no solo castiga, humilla. No basta con caer. Hay que caer de una manera que deje cicatriz en el espectador. El puerto que muestra la película no es un Veracruz turístico de postal, es un Veracruz imaginado como frontera. Bruma, faroles, callejones, música que se filtra por puertas entreabiertas, hombres que hablan poco y miran demasiado. El mar no es paisaje, es amenaza constante, un vaivén que parece decir que todo puede irse, que todo puede volver, que nada se queda limpio. La humedad se siente incluso en blanco y negro. La noche tiene textura. Y en esa textura, Andrea Palma construye algo nuevo para el cine mexicano. Una mujer fatal, que no es simplemente una vamp de importación, no es un calco de Hollywood con acento local, es otra cosa. Es una mujer que carga la condena social en el cuerpo, pero que no se reduce a víctima. Es deseo, sí, pero también es inteligencia. Es una presencia que incomoda porque no se disculpa por existir, aunque el guión la obligue a pagar por ello. La femme fatale, en el imaginario clásico, suele ser la que arrastra al hombre a la perdición. Aquí el mecanismo es más cruel. La perdición ya está instalada en la mujer desde antes, como si la sociedad la hubiera escrito en su piel. Rosario no elige el abismo como quien elige un vestido. El abismo se le ofrece como única salida, y sin embargo, Andrea Palma no la interpreta como un objeto arrastrado por la corriente. La interpreta como alguien que, incluso en la caída, intenta conservar un resto de control, un resto de dignidad, un gesto mínimo que dice, todavía soy yo. Ese gesto mínimo es su arma. Andrea Palma no necesita grandes explosiones, no necesita gritar para dominar una escena, le basta con una pausa, con una mirada sostenida un segundo más de lo correcto, con una sonrisa que no llega a ser sonrisa, con la forma en que sostiene un cigarrillo, si lo sostiene,
o en que deja caer la mano sobre una mesa como si esa mano hubiera aprendido a no temblar. El cine sonoro temprano, con micrófonos caprichosos y sets que obligan a la precisión, favorece a quien sabe medir, y Andrea mide como si tuviera metrónomo interno. Pero el escándalo no nace solo de la actuación, nace del tema, de la atmósfera, de lo que se muestra y sobre todo de lo que se sugiere. En el México de 1934, la sexualidad en pantalla no es un asunto artístico en abstracto. Es un campo minado, hay moral pública, hay censura informal, hay presión de grupos conservadores, hay una prensa que vive de la insinuación y del doble sentido, y hay un público que quiere ver lo prohibido, pero exige que lo prohibido sea castigado para poder dormir tranquilo. La mujer del puerto juega con esa hipocresía como quien juega con fuego. Ofrece cabaret, ofrece noche, ofrece una mujer que se convierte en símbolo del deseo peligroso, pero también ofrece penitencia, ofrece tragedia. Ofrece un final que funciona como absolución para el espectador. Lo vimos, sí, pero mira cómo termina. La moral se restablece. Esa es la transacción secreta del melodrama, y Beutler la entiende. Y Andrea Palma la encarna con una precisión que duele. Hay escenas que se quedan pegadas a la memoria, no por lo explícito, sino por lo insinuado. La puerta del cabaret como umbral, la música que parece alegre, pero suena a sentencia. Las luces que recortan el rostro y lo convierten en máscara, el puerto nocturno como un teatro donde nadie es inocente, y Rosario, en medio, como una figura que no pertenece del todo a ese mundo, pero que aprende a moverse en él porque no hay alternativa. La recepción es inmediata, la película llama, la película provoca, la película se comenta. En cafés, en periódicos, en sobremesas donde se finge indignación y se repite la escena favorita con detalles, la gente sale del cine con esa mezcla de excitación y culpa que es para la industria el mejor combustible, y el nombre de Andrea Palma empieza a circular con una intensidad nueva, ya no como promesa, sino como marca, pero esa marca tiene filo, porque el público mexicano, y la prensa y los productores, tiende a confundir personaje con persona, confundir la máscara con el rostro. La actriz que interpreta a una mujer caída queda en el imaginario popular, manchada por la caída, no importa cuánta disciplina haya detrás, cuánta técnica, cuánta inteligencia. La pantalla, para muchos, es un espejo literal, y si el espejo muestra pecado, el pecado se pega. Ahí aparece el precio de la consagración. Andrea Palma se convierte en el rostro del deseo que no conviene, en la mujer que fascina y asusta, en la figura que permite al cine mexicano explorar zonas más oscuras, la prostitución, la culpa, la doble moral, sin romper del todo con el discurso moralizante, porque ella tiene algo que tranquiliza incluso cuando provoca. Una elegancia que parece decir que esto es arte, no vulgaridad, una distancia que convierte el escándalo en estilo, y el estilo, en una industria que está consolidándose, es poder. Los estudios y productores entienden rápido lo que tienen entre manos. El Star System mexicano, todavía en formación, necesita tipos claros, rostros que el público identifique en segundos, la ingenua, la madre, el charro, el cómico. Y de pronto también, la mujer sofisticada, ambigua, peligrosa. Andrea Palma encaja ahí como si la hubieran diseñado para ese casillero, y cuando una industria encuentra un casillero rentable, lo repite hasta gastarlo. La repetición empieza a insinuarse desde el mismo éxito de La mujer del puerto. Las ofertas que llegan no son neutrales, no son cualquier papel, son variaciones del mismo perfume. Mujeres con pasado, mujeres con sombra, mujeres que entran a una habitación y cambian la temperatura, mujeres que no se explican del todo, mujeres que por existir ponen nervioso al hombre decente y despiertan la vigilancia de la mujer correcta. La prensa alimenta el fenómeno. En los años 30, el periodismo de espectáculos en México aprende a vender moralidad como mercancía. Se publican notas que parecen advertencias y en realidad son anuncios. Se habla de atrevimiento, de audacia, de escenas fuertes, con ese tono de quien condena mientras invita, y el nombre de Andrea Palma se vuelve útil para ese juego. Basta mencionarla para prometer una película con electricidad. Pero Andrea no es solo un rostro en cartel. Es una profesional que entiende lo que está pasando, entiende que el mito puede devorar a la persona, entiende que el éxito puede ser una jaula con terciopelo, y entonces empieza una negociación silenciosa, constante, agotadora.
cómo sostener el prestigio sin quedar reducida a un estereotipo, cómo usar la máscara sin que la máscara se convierta en sentencia. En La mujer del puerto, esa negociación ya está dentro de su actuación, porque Rosario, aunque sea empujada por la trama hacia el abismo, no es interpretada como caricatura, no es la mala que disfruta hacer daño, es una mujer atravesada por la vergüenza, por la expulsión, por la violencia moral, y Andrea Palma le da humanidad sin quitarle misterio, le da dolor sin volverla melodramática en exceso, le da sensualidad sin convertirla en objeto. Es un equilibrio finísimo, y por eso funciona. El cine mexicano de 1934 está en un momento delicado. El sonoro ha llegado, pero todavía se está aprendiendo a usarlo con naturalidad. Los sets son más rígidos, las cámaras más pesadas. Los micrófonos obligan a controlar el espacio. Muchas películas de la época suenan teatrales, porque el cine aún no domina del todo el ritmo del diálogo filmado. En ese contexto, una actriz que sabe decir una frase sin declamarla, que sabe respirar en el silencio, que sabe dejar que el subtexto haga el trabajo, se vuelve oro puro. Andrea Palma aporta modernidad interpretativa, no solo por el tema, sino por la forma, y Beutler, con su ojo entrenado en otras tradiciones, potencia esa modernidad. El claroscuro no es adorno, es psicología. Las sombras no están ahí para verse bonitas. Están ahí para decir que la moral pública es una lámpara que ilumina a ratos y deja en penumbra lo que no quiere reconocer. El puerto nocturno, con su neón y su bruma, se convierte en metáfora visual de un país que se moderniza, pero no sabe qué hacer con sus deseos. El público lo siente, aunque no lo formule, lo siente en el estómago. Porque La mujer del puerto no solo cuenta una historia triste, cuenta una historia que toca un nervio social. La facilidad con la que una comunidad condena a una mujer y luego consume su condena como entretenimiento. La película muestra el mecanismo de la vergüenza como maquinaria, y al mismo tiempo participa de esa maquinaria. Porque la tragedia se vuelve espectáculo, esa contradicción es parte de su fuerza, y Andrea Palma queda en el centro, como el rostro que permite que la contradicción sea soportable. Hay algo casi cruel en la manera en que el cine de esa época trata a sus mujeres transgresoras. Se les permite brillar, sí, se les permite ser deseadas, pero se les exige pagar. La narrativa necesita castigo para justificar el placer del espectador, y ese castigo, cuando se filma con belleza, se vuelve aún más perturbador. La caída se vuelve estética, la culpa se vuelve fotogénica. Andrea Palma, con su rostro de líneas finas y su presencia controlada, hace que la tragedia se vea bien, y eso, para la moral pública, es peligroso. Porque lo peligroso no es solo el pecado, sino que el pecado sea hermoso. De ahí nace el mito. El mito de Andrea Palma como femme fatale mexicana no es solo un título, es una etiqueta que organiza la mirada del público. A partir de 1934, mucha gente ya no la ve como Guadalupe Bracho, ni siquiera como Andrea en pluralidad de registros, la ve como la mujer del puerto, como si el puerto se hubiera quedado pegado a su nombre, como si la bruma fuera su biografía, como si el neón fuera su destino. Y sin embargo, detrás del mito hay oficio, hay decisiones. Hay una actriz que entiende que el cine no perdona el exceso, que el melodrama se sostiene en el borde, que el deseo se filma mejor cuando no se subraya. Andrea Palma actúa con economía, y esa economía es, paradójicamente, lo que vuelve más intensa la película, porque el espectador completa lo que no se muestra, y lo que el espectador completa siempre es más fuerte que lo que se le da masticado. La industria toma nota, los directores toman nota, las actrices jóvenes toman nota, el público toma nota. Se abre una puerta, se puede hablar de ciertas cosas, se puede filmar cierta noche, se puede insinuar cierta sexualidad, siempre y cuando se mantenga el pacto moral del castigo. Ese pacto es la cuerda floja sobre la que caminará buena parte del cine mexicano de la época de oro. Erotización y penitencia, deseo y sermón, modernidad y culpa. Andrea Palma queda asociada a esa cuerda floja como pocas, y la reacción no es uniforme. Hay fascinación, sí, pero también hay resistencia. En un país donde la imagen pública de la mujer está vigilada por códigos no escritos, familia, iglesia, vecindario, prensa, una actriz que encarna a Rosario se convierte en blanco fácil para el comentario venenoso. Se murmura, se insinúa, se advierte, se hacen chistes que parecen inocentes y son cuchillos.
La misma sociedad que compra el boleto se siente con derecho a juzgar a la mujer que aparece en pantalla. Ese juicio no siempre se expresa como ataque frontal, a veces se expresa como encasillamiento, como si el medio dijera, esto es lo que eres para nosotros, no te salgas. Porque el encasillamiento es una forma de control. Te doy trabajo, pero dentro de una jaula. Te doy fama, pero con condiciones. Te doy admiración, pero vigilada. Andrea Palma, con su educación de presencia y su disciplina, sabe moverse en ese terreno sin romperse de inmediato. No es una actriz que se entregue al escándalo como estrategia barata. Su escándalo es estético, no personal. Su provocación está en el personaje, no en la vida pública. Y esa diferencia, en un medio que confunde todo, es difícil de sostener. Requiere una administración constante de la imagen. Cómo aparecer, con quién, qué decir, qué callar, qué entrevistas dar, qué fotos permitir. En los años 30, la fotografía promocional es un arma. Los estudios producen retratos donde la actriz es moldeada como icono. Iluminación calculada, peinados que definen época, miradas que prometen una historia. Andrea Palma, después de La mujer del puerto, es fotografiada como mujer de noche, incluso cuando está de día. Se le construye un aura, y el aura vende, pero el aura también encierra. El público, además, aprende a leer signos. Un vestido oscuro, un guante, un sombrero, un cigarrillo, un gesto de indiferencia. Todo eso se convierte en lenguaje. Y Andrea Palma domina ese lenguaje con una naturalidad que parece innata, pero que es trabajo. Trabajo de actriz y trabajo de supervivencia. Porque en el cine mexicano que se está consolidando, la mujer respetable en pantalla suele ser recompensada. Matrimonio, familia, reconciliación. La mujer peligrosa suele ser castigada. Muerte, soledad, locura, humillación. Y el público, educado en esa gramática, espera el castigo como parte del placer. Andrea Palma, al convertirse en símbolo de la mujer peligrosa, queda asociada a finales amargos, a destinos cerrados, a puertas que se cierran. El puerto, otra vez. El puerto como lugar donde se llega sin pasado y se sale sin futuro, donde la identidad se vuelve mercancía, donde la noche te da un nombre y te lo quita. En La mujer del puerto, el puerto es un personaje más, un juez sin rostro, y Andrea Palma, al habitarlo, queda marcada por esa geografía moral. Lo notable es que la película no se limita a explotar el morbo. Hay una tristeza real, una sensación de fatalidad que no se resuelve con sermón. El espectador puede salir tranquilo porque la moral se restablece, sí, pero también sale tocado por algo más incómodo. La sospecha de que la tragedia no es solo culpa individual, sino violencia social. Que la caída no siempre es elección, sino empujón. Y esa sospecha, en un país que prefiere explicaciones simples, es dinamita. Andrea Palma se convierte, sin necesidad de discursos, en el rostro de esa dinamita. Y eso la hace valiosa, y peligrosa. Valiosa para un cine que quiere crecer, que quiere competir, que quiere demostrar que puede contar historias adultas. Peligrosa para una moral pública que necesita controlar la imagen femenina para sostener su orden. Y en medio, la actriz, que no puede darse el lujo de ser ingenua, porque la ingenuidad en ese medio se paga caro. Después del estreno, el eco de La mujer del puerto se siente en la manera en que se escriben personajes femeninos, se siente en la manera en que se filma la noche, se siente en la manera en que el público acepta, con culpa, pero acepta, que el cine puede ser un espejo más oscuro, y se siente sobre todo en la carrera de Andrea Palma. A partir de ahí, cada papel que haga será leído a través de Rosario, aunque el guión diga otra cosa. Ese es el triunfo y la condena del papel icónico. Te da inmortalidad, te quita libertad. Y aún así, hay que reconocer la audacia de 1934, en un momento en que la industria mexicana todavía está construyendo su identidad. Apostar por una historia así, con una protagonista así, es un riesgo, no solo por la taquilla, sino por la reputación. Los productores no viven en el vacío. Viven en una sociedad que puede presionar, boicotear, señalar, y sin embargo, la película existe, se filma, se estrena, se vuelve referencia. Y Andrea Palma, en el centro, no actúa como si estuviera pidiendo perdón por el atrevimiento, actúa como si supiera que el cine, para ser cine, necesita tocar lo que duele, necesita rozar lo prohibido, necesita entrar al puerto de noche. Hay un detalle que suele perderse cuando se habla del mito. La precisión con la que Andrea Palma maneja la vulnerabilidad, la femme fatale, en su versión más superficial, es pura dureza.
puro control, pura manipulación. Rosario no. Rosario es una mujer herida, y Andrea no oculta la herida, la administra, la deja asomar en momentos exactos, como un destello. Eso hace que el personaje sea más trágico, y por lo tanto, más aceptable para el público moralista. No es una pecadora feliz, es una pecadora castigada desde dentro, pero también hace que el personaje sea más humano, más cercano, más inquietante, porque si la caída puede pasarle a alguien humano, entonces la caída puede pasarle a cualquiera. Esa idea, en una sala oscura, es un escalofrío, y el cine vive de escalofríos. La película también fija una estética. El cabaret como escenario moral, la música como tentación, la noche como territorio donde las reglas se doblan. Esa estética será explotada una y otra vez en el cine mexicano, con variaciones, con censuras, con maquillajes distintos, pero el molde queda. Y Andrea Palma queda como una de sus primeras grandes sacerdotisas, aunque la palabra sacerdotisa suene irónica en un país que exige pureza mientras consume pecado. La fama, después de La mujer del puerto, ya no es solo reconocimiento, es vigilancia, es expectativa, es una lupa. Cada gesto público puede ser interpretado como confirmación del personaje. Si se viste con elegancia, claro, es ella. Si se muestra reservada, misteriosa, como en la película, si sonríe poco, fría, peligrosa, la imagen se vuelve prisión semiótica. Todo significa lo mismo. Y sin embargo, Andrea Palma no se rompe en ese momento. No desaparece. No se escandaliza en la vida real para alimentar el mito. Hace algo más difícil. Sostiene una carrera, sostiene un prestigio, sostiene una presencia. Y eso implica aprender a usar el encasillamiento como herramienta sin dejar que te devore. Pero en 1934 todavía está fresco el golpe, todavía está caliente el comentario, todavía se siente el murmullo en la salida del cine. Esa mezcla de risas nerviosas y silencios largos, todavía hay quienes repiten el título como si fuera advertencia. La mujer del puerto, como si el puerto fuera una enfermedad contagiosa, como si mirar esa historia fuera ya una forma de cruzar una línea, y en el centro de esa línea, Andrea Palma, con su rostro de noche, queda fijada para siempre en el imaginario. Una mujer en el umbral, entre la respetabilidad y el abismo, entre la luz que juzga y la sombra que protege, entre el deseo que atrae y la culpa que castiga. El mar sigue moviéndose, indiferente, la bruma vuelve cada noche, el neón parpadea como un pulso, y la pantalla, esa otra agua oscura, devuelve una y otra vez la misma figura. Andrea Palma, convertida en mito en el instante exacto en que el mito empieza a cobrar su factura. La factura llega sin tocar la puerta, llega como llegan las cosas en el cine, con una luz que cambia y de pronto todo el cuarto parece otro. Después de 1934, Andrea Palma ya no camina por la industria. La industria camina alrededor de ella, midiendo distancias, calculando cuánto de esa sombra conviene repetir y cuánto asusta a los anunciantes, a los exhibidores, a los guardianes de la decencia que compran boleto con una mano y con la otra levantan el dedo, porque el éxito en el México del cine naciente no es un aplauso, es un contrato tácito. Te aplauden, sí, pero también te asignan, te colocan en una vitrina con etiqueta, y la etiqueta, cuando se pega, cuesta despegarla sin arrancarte piel. A Andrea le ofrecen papeles que huelen al mismo perfume. Mujeres de pasado insinuado, de presente ambiguo, de futuro castigado, mujeres que entran a un salón y el aire se vuelve más denso, mujeres que no piden permiso para existir, pero a las que el guión, tarde o temprano, les cobra la osadía. La mujer fatal mexicana empieza a cristalizar no como un personaje aislado, sino como un tipo industrial, un molde. Y el molde necesita repetición para volverse rentable. En los estudios la lógica es simple y brutal. Si algo funciona, se repite. Si un rostro vende, se imprime. Si un gesto provoca, se explota. El cine, que por un lado es arte y por el otro es fábrica, aprende rápido a convertir una interpretación en mercancía. Y Andrea Palma, con su economía de movimientos, con esa manera de decir sin decir, se vuelve una mercancía delicada. Hay que exhibirla, pero sin que parezca que se está exhibiendo. Hay que erotizarla, pero con guantes. Hay que prometer pecado, pero envolverlo en terciopelo. Ahí empieza la batalla verdadera, no la que se ve en pantalla, sino la que se libra en oficinas con humo de cigarro, en pasillos donde se cruzan productores y periodistas,
En camerinos donde el espejo devuelve una cara que ya no es solo tuya, Andrea entiende que, si se deja arrastrar por la corriente del encasillamiento, terminará convertida en una caricatura de sí misma. La vamp eterna, la tentación con piernas, la condena con pestañas largas, y eso, para una actriz que trabaja con matices, es una muerte lenta, pero tampoco puede darse el lujo de rechazarlo todo, porque el cine mexicano de mediados de los 30 no es un campo abierto donde cada quien elige su destino, es un medio pequeño, con redes de poder claras, con lealtades, con caprichos, con castigos silenciosos. Decir no demasiado fuerte puede significar desaparecer, y desaparecer, en una industria que se está consolidando, es quedar fuera del relato nacional que el cine está escribiendo a toda velocidad. Así que Andrea hace lo que hacen los profesionales que quieren durar. Negocia, no con discursos, sino con decisiones pequeñas, con el tipo de escena que acepta, con el tono que impone, con la manera en que se deja filmar, con el control del gesto mínimo, que es su firma. Si el guión insiste en convertirla en peligro, ella busca que ese peligro tenga inteligencia. Si la quieren como mujer caída, ella exige que la caída tenga dignidad. Si la quieren como misterio, ella evita que el misterio sea vacío. Y esa diferencia, parece sutil, pero es enorme. Es lo que le permite sostener prestigio en un medio que suele confundir prestigio con pureza. Porque la moral pública no se queda en la sala de cine, sale a la calle. Se mete en las columnas de espectáculos, en los chismes de vecindario, en las sobremesas donde se comenta a las actrices como si fueran parientes lejanos. En esa época, la prensa de cine en México no solo informa, educa al público sobre cómo mirar, y muchas veces lo educa con doble moral. Se publican retratos glamorosos y al lado insinuaciones. Se celebra la elegancia de una actriz, y al mismo tiempo se le recuerda que su fama nació de lo atrevido. Se la eleva y se la vigila en la misma frase. Andrea Palma, que ya es un nombre, aprende a moverse con una disciplina casi militar. Su imagen pública se vuelve un campo de batalla donde cada detalle cuenta: el peinado, el vestido, la forma de posar, la distancia con la que responde, porque cualquier exceso puede ser usado en su contra. Si se muestra demasiado accesible, la vuelven vulgar. Si se muestra demasiado reservada, la vuelven fría y peligrosa. No hay salida limpia, solo hay administración del daño, y mientras tanto, el cine mexicano cambia de piel. Los años 30 son una bisagra, el sonoro se estabiliza, los estudios se fortalecen, el público crece, el país busca símbolos. La revolución ya no es solo memoria reciente, empieza a convertirse en mito oficial, en relato que se canta, se filma, se repite, y el cine, que al principio tanteaba temas urbanos, nocturnos, más arriesgados, va encontrando una fórmula de oro. Melodramas con moraleja, comedias con orden social restaurado, historias donde la nación se reconoce y se consuela. En ese nuevo clima, la audacia de la mujer del puerto empieza a verse como una excepción peligrosa. No se borra, porque fue éxito y porque dejó huella, pero se encierra en un marco. Eso fue una historia fuerte, sí, pero ya aprendimos la lección. La industria, que quiere crecer sin escándalos que espanten inversión y público familiar, se vuelve más cuidadosa, más moralizante, más interesada en que el deseo aparezca, sí, pero domesticado. Y ahí la mujer fatal tiene un problema. Su sola existencia es indomesticable. Entonces el arquetipo se adapta, se vuelve más sofisticado, menos explícito. La femme fatale mexicana, en muchos guiones, ya no es necesariamente prostituta de cabaret. Puede ser dama de sociedad con secretos, viuda elegante, mujer de mirada oblicua que no necesita mostrar piel para desordenar una casa. El peligro se traslada del cuerpo a la insinuación. Y en ese terreno, Andrea Palma es especialmente fuerte, porque su herramienta nunca fue el exceso, sino el control. Su actuación funciona como un cuchillo fino, no corta con fuerza bruta, corta con precisión. En pantalla, Andrea puede estar sentada, inmóvil, y aún así dominar la escena, porque entiende algo que el cine sonoro, ya más maduro, empieza a valorar. El silencio también habla. Una pausa bien colocada puede ser más erótica que un beso. Una mirada sostenida puede ser más violenta que un grito. Y en un cine que se vuelve más vigilado por la moral, esa capacidad de sugerir sin mostrar se vuelve una ventaja competitiva, pero la ventaja trae su propia trampa. Si eres buena en un tipo de papel, te lo vuelven a dar, una y otra vez, con variaciones mínimas,
Cambian el nombre del personaje, cambian el decorado, cambian el hombre que cae rendido. Pero el mecanismo es el mismo, y el público, que cree estar viendo algo nuevo, en realidad está consumiendo la repetición de un mito. Andrea Palma, entonces, se enfrenta a una paradoja cruel. Su talento para la ambigüedad la hace indispensable para papeles ambiguos, y esa indispensabilidad la encierra. En los camerinos el trabajo es menos glamoroso de lo que imagina el espectador. Horas de espera, luces calientes, maquillaje que debe resistir el sudor de los reflectores, vestuarios que pesan, zapatos que lastiman, y sobre todo, la tensión de saber que una escena puede definir tu reputación en un medio donde la actriz es juzgada no solo por su técnica, sino por lo que representa. Cada plano es una negociación con el ojo ajeno. Andrea, que viene de una familia con presencia cultural y que entiende el valor de la forma, cuida su instrumento como quien cuida un secreto. La voz en el cine sonoro es destino. Hay actrices hermosas que se hunden porque su voz no encaja con el personaje que el público quiere. Hay actrices talentosas que se vuelven difíciles porque su dicción no se adapta a la nueva maquinaria. Andrea, en cambio, tiene una voz que puede ser caricia o sentencia, y sabe usarla sin teatralidad excesiva, sin esa declamación que todavía persigue a muchos intérpretes de la época. Eso le da un lugar respetado, pero no necesariamente libre, porque el respeto en el Star System mexicano viene con condiciones. A los hombres se les permite envejecer, cambiar de registro, ser héroes y villanos, ser ridículos y luego ser trágicos. A las mujeres se les exige coherencia moral, aunque sea una coherencia inventada por la prensa, y si una mujer se hizo famosa por encarnar el deseo peligroso, se le recuerda ese origen como si fuera una deuda. La industria, además, se vuelve más jerárquica. Los estudios consolidan contratos, controlan publicidad, deciden qué rostro aparece en qué revista, qué historia se filtra a los periódicos. La imagen de la estrella se fabrica como se fabrica un producto, con narrativa, con repetición, con control de daños. Y en esa fábrica, la actriz no siempre manda, a veces apenas negocia. Andrea Palma, sin embargo, no es una figura pasiva. Su estrategia es más elegante que el escándalo. No se convierte en un personaje público estridente. No alimenta el morbo con vida privada convertida en espectáculo. Su poder está en otra parte, en la consistencia, en la seriedad del oficio, en la capacidad de sostener una escena sin necesidad de trucos. Eso, en un medio que a veces confunde intensidad con exageración, es una forma de autoridad, y esa autoridad se nota en cómo sus personajes, incluso cuando son peligrosos, no son simples, no son monstruos, no son muñecas, son mujeres que piensan, mujeres que calculan, mujeres que sienten vergüenza, sí, pero también orgullo, mujeres que pueden ser crueles sin perder humanidad, mujeres que, en el fondo, revelan algo incómodo, que la moral social no es una ley divina, sino una herramienta de control. Por eso incomodan, por eso fascinan. El público, mientras tanto, cambia también. La ciudad crece, la modernidad se acelera, la radio entra en las casas, las canciones se vuelven himnos cotidianos, el cine se convierte en ritual semanal, y en ese ritual la gente busca modelos. Cómo vestir, cómo hablar, cómo amar, cómo sufrir. Las actrices no son solo entretenimiento, son manuales vivientes, y cuando una actriz encarna a la mujer equivocada, el público la usa como advertencia, pero también como fantasía. Esa doble función es agotadora para quien la porta. Andrea Palma se vuelve, para muchos, el rostro de una fantasía que debe terminar mal para que sea tolerable, y eso se traduce en guiones donde su personaje rara vez obtiene redención plena. Puede haber arrepentimiento, puede haber sacrificio, puede haber lágrimas hermosas, pero la estructura moral exige que el orden se restablezca, y el orden casi siempre se restablece sobre el cuerpo de la mujer que se atrevió. En ese sentido, el encasillamiento no es solo artístico, es ideológico. La femme fatale, en el cine mexicano que se consolida, sirve para delimitar fronteras. Esto es lo permitido, esto es lo prohibido. Y Andrea Palma, al ser tan eficaz en ese papel, se convierte en un instrumento perfecto para la pedagogía moral del melodrama. El público aprende a temerla y desearla al mismo tiempo, aprende a mirarla con una mezcla de admiración y condena, aprende a disfrutar su caída como quien disfruta una tragedia que confirma que el mundo sigue teniendo reglas, pero Andrea, con su control, introduce una grieta en esa pedagogía, porque incluso cuando el guión la castiga,
Ella deja en el aire una sensación de injusticia, una sospecha. Como si dijera sin decirlo, ¿de verdad creen que esto es tan simple? Y esa sospecha es peligrosa, no para la taquilla, sino para la comodidad moral. La comodidad moral es el verdadero producto que vende el melodrama. Te deja llorar y luego te deja respirar. Te deja asomarte al abismo y luego te devuelve a casa con la idea de que el abismo está lejos. Andrea Palma, en cambio, hace que el abismo parezca cercano, posible, humano, y eso no se olvida. Por eso, aunque la industria intente domesticarla, su presencia conserva un filo. En los rodajes, ese filo se traduce en detalles, en cómo entra a cuadro, en cómo se detiene antes de hablar, en cómo mira a otro personaje como si lo estuviera leyendo por dentro, en cómo su elegancia no es solo vestuario, sino postura, respiración, economía. La elegancia, en su caso, no es adorno, es armadura. Una armadura contra el juicio, contra el encasillamiento, contra la vulgaridad que otros quieren imponerle para vender más fácil. Y aún así, el tiempo avanza. La época de oro se vuelve máquina poderosa, con sus estrellas, sus géneros, sus fórmulas, y en esa máquina, los papeles protagónicos para mujeres maduras empiezan a reducirse con una crueldad silenciosa. La industria ama a la mujer joven porque la puede vender como promesa o como tentación. A la mujer que envejece, en cambio, la reubica. Madre, tía, figura de autoridad, sombra del pasado, a veces con respeto, a veces con indiferencia. Para una actriz asociada al deseo peligroso, el paso del tiempo es doblemente complicado, porque el mito de la femme fatale está atado a una idea de juventud eterna, de noche perpetua, de puerto que nunca amanece. ¿Qué hace la industria cuando esa noche empieza a mostrar el cansancio real de los años? Muchas veces aparta la mirada, cambia de rostro, busca otra mujer para el mismo molde, y ahí se ve la inteligencia de Andrea Palma. No intenta competir con la juventud como si fuera una carrera absurda, busca sostenerse en el terreno donde su autoridad es indiscutible. El oficio, la presencia, la capacidad de convertir un papel secundario en un centro de gravedad, porque hay actrices que, cuando dejan de ser protagonistas, desaparecen, y hay otras que aprenden a reinar desde el borde del cuadro. Andrea pertenece a las segundas. Su figura se vuelve, con el tiempo, una especie de referencia interna del cine mexicano. Cuando aparece, trae consigo memoria, trae consigo La sombra del puerto, aunque el guión no lo mencione. Trae consigo una historia de audacia temprana que la industria ya no se atreve a repetir con la misma crudeza, y esa memoria, para el espectador atento, es un comentario silencioso sobre lo que el cine fue y sobre lo que el cine decidió dejar de ser, porque el cine también envejece, no solo las actrices. Lo que en 1934 parecía un golpe de modernidad, con los años se convierte en leyenda, en clásico, en pieza de museo, y los clásicos a veces se vuelven inofensivos porque se los mira con distancia. Pero Andrea Palma no se vuelve inofensiva tan fácil. Su mirada sigue teniendo algo que incomoda, incluso cuando el contexto cambia, quizá porque su fuerza no dependía del escándalo del tema, sino de la verdad emocional que colocaba debajo, la verdad de una mujer observada, juzgada, deseada, condenada. Y esa verdad no pasa de moda. En la industria, mientras tanto, el mecanismo del encasillamiento sigue funcionando como reloj. A Andrea le ofrecen lo que el público espera de ella, y el público espera de ella lo que la industria le ofrece. Es un círculo perfecto, un círculo vicioso. Romperlo requiere un poder que pocas actrices tienen. Poder de producción, poder de elección, poder de imponer proyectos. En un medio donde ese poder suele estar en manos masculinas, la actriz debe inventar otras formas de mando. Andrea inventa una, convertir el estigma en estilo. Si la quieren como mujer peligrosa, ella la hace elegante. Si la quieren como pecado, ella lo vuelve sofisticación. Si la quieren como caída, ella la vuelve tragedia con dignidad. Y al hacerlo se protege. Porque la vulgaridad es fácil de atacar. La elegancia, no tanto. La elegancia obliga a mirar con cuidado, obliga a reconocer que hay arte, no solo morbo. Y ese reconocimiento, aunque sea a regañadientes, le abre espacio para durar, pero durar no significa ganar siempre. Durar también significa ceder, aceptar papeles menos centrales, ver cómo el cine se llena de nuevos rostros, nuevas voces, nuevas fórmulas, ver cómo La noche del puerto se convierte en decorado repetido, en cliché, en postal, ver cómo lo que fue audaz se vuelve rutina. Y aún así, hay algo en Andrea Palma que resiste la rutina.
su capacidad de sugerir un mundo interior. Incluso cuando el guión es simple, ella insinúa complejidad. Incluso cuando la escena es breve, ella deja una estela. Eso es lo que separa a una estrella de una actriz de verdad. La estrella brilla por el foco. La actriz brilla incluso cuando el foco se mueve. En los pasillos del cine mexicano, su nombre empieza a sonar con otro tipo de respeto. No solo como mito erótico, sino como figura de oficio. Como alguien que estuvo ahí cuando el sonoro era experimento, cuando la noche en pantalla era más peligrosa, cuando el país todavía no había decidido qué tan moderno quería verse. Y ese respeto, aunque no siempre se traduzca en papeles protagónicos, se traduce en permanencia. La permanencia es una forma de victoria silenciosa, porque la industria que castiga la imagen de la mujer fatal también la necesita. La necesita para recordar que el cine no es solo charros y canciones, no es solo comedia y familia, no es solo moraleja. La necesita como recordatorio de que hubo un momento en que la pantalla se atrevió a mirar más hondo. Y cada vez que Andrea Palma aparece, aunque sea en un papel que no lleva el peso de la historia, el espectador que sabe siente el eco. El puerto sigue ahí, detrás de la puerta, con su bruma, con su música, con su promesa de caída. Y la caída, en el cine, siempre vende. Lo que cambia es quién paga el precio. Andrea Palma lo pagó con encasillamiento, con vigilancia, con esa imposibilidad de ser vista como cualquier cosa después de haber sido la mujer del puerto. Pagó con la reducción gradual de la libertad artística en una industria que prefería repetir antes que arriesgar. Pagó con el paso del tiempo, que a las mujeres en pantalla se les cobra con intereses. Pero también cobró poder simbólico, cobró un lugar en la memoria, cobró la capacidad de convertir un papel impuesto en una firma personal, y esa firma, hecha de sombras y de control, de elegancia y de herida, se volvió una de las más reconocibles del cine mexicano. El puerto nocturno, al final, no era solo un escenario, era un método. Una manera de entrar y salir de la respetabilidad sin pedir permiso, una frontera húmeda donde la moral se descompone un poco, lo suficiente para que el cine respire. Andrea Palma aprendió a vivir en esa frontera sin ahogarse del todo, y eso, en una industria que devora a sus mitos con la misma rapidez con la que los fabrica, es casi un milagro. Casi, porque el mar no perdona, solo repite, y cada ola trae de vuelta la misma silueta. Una mujer en el umbral, sosteniendo la mirada un segundo más de lo permitido, como si ese segundo fuera su verdadera libertad. El umbral se vuelve costumbre, y la costumbre, en el cine, es una forma de destino. Un día te filman entrando por una puerta, con la noche pegada al vestido, y años después sigues entrando, pero ya no es la misma puerta, ni la misma noche, ni el mismo país. Solo queda el gesto, la manera de sostener la mirada, ese segundo de más que incomoda a los bienpensantes y enciende al público que finge no encenderse. En México, la modernidad no llega como una línea recta. Llega como oleaje, avanza, retrocede, vuelve a avanzar con otro nombre. La industria del cine hace lo mismo. Lo que en los 30 fue atrevimiento urbano, cabarets, puertos, bruma, pecado con música, en los 40 se reorganiza en un sistema más grande, más rentable, más vigilado. La época de oro no es solo un periodo de esplendor, es una disciplina, un modo de fabricar relatos nacionales con la precisión de una imprenta, y en esa imprenta la mujer no puede ser cualquier cosa, debe ser símbolo, virgen, madre, novia, mártir o tentación, pero tentación castigada, para que el espectador salga del cine con el corazón apretado y la conciencia tranquila. Andrea Palma, que ya había sido el rostro de una tentación que no pedía disculpas, aprende a respirar dentro de esa disciplina sin dejarse aplastar. No lo hace con escándalo, lo hace con oficio, con una inteligencia que no se anuncia, con una economía de recursos que, paradójicamente, se vuelve más poderosa cuanto más estrecho es el margen, porque el margen se estrecha de verdad, no por decreto escrito en una pared, sino por una suma de presiones. Exhibidores que temen a los comités de moral, patrocinadores que no quieren asociar su marca con lo indecente, periodistas que convierten una escena en un juicio, y un público que exige pureza a las mujeres mientras compra boleto para verlas caer. La censura informal es la más eficaz. No prohíbe, sugiere, no corta, condiciona. Y el cine, que necesita llenar salas, aprende a obedecer sin que se note. En ese clima, la femme fatale se transforma. Ya no siempre es la mujer del burdel o del cabaret. A veces es la viuda impecable
que entra a una sala y cambia la temperatura del aire. A veces es la dama de sociedad con un pasado que no se nombra. A veces es la mujer que no levanta la voz, pero decide el rumbo de los hombres con una frase dicha como quien deja caer una moneda en el fondo de un vaso. El peligro se vuelve más fino, más de salón que de callejón. Y ahí Andrea Palma tiene ventaja. Su arma nunca fue el exceso, sino la insinuación, el filo, no el golpe. Pero el tiempo no negocia. El tiempo cobra. En el Star System, la juventud es capital. Para los hombres, el envejecimiento puede ser prestigio. Canas de autoridad, arrugas de experiencia, voz de patriarca o de villano. Para las mujeres, la edad suele ser reubicación. La industria no lo dice con crueldad abierta. Lo hace con naturalidad administrativa. De pronto, los guiones ya no llegan con el nombre de ella en la primera página. De pronto, el personaje que antes llevaba la historia, ahora aparece para inclinarla, para advertir, para juzgar, para recordar. Madre, tía, señora de mundo, figura de pasado. Y si la actriz fue símbolo de deseo peligroso, la reubicación tiene un matiz extra. Como si el sistema dijera, sin decirlo, ya cumpliste tu función. Andrea Palma no se aferra a la ilusión de competir con rostros nuevos, como si el cine fuera una pasarela interminable. Su estrategia es otra. Convertir cada aparición en un acontecimiento de tono. Hay actrices que, cuando pasan a papeles secundarios, se vuelven decoración. Ella se vuelve gravedad. Entra, y el plano se ordena alrededor de su presencia, aunque el guión no lo merezca. Eso no es magia, es técnica. Es saber dónde colocar el cuerpo para que la cámara te encuentre. Es saber cuándo callar para que el silencio pese. Es saber que una frase puede decirse como caricia o como sentencia, y que el público, aunque no lo explique, lo siente. El cine mexicano, mientras tanto, se vuelve más grande y más repetitivo a la vez. Se multiplican los géneros, se consolidan estrellas, se fijan fórmulas. La nación se mira en la pantalla como en un espejo que la embellece y la tranquiliza. Y en ese espejo, la audacia de 1934 se vuelve leyenda. Se menciona con respeto, se cita como clásico, se guarda en la vitrina de lo que ya no se hace así. Los clásicos, con el tiempo, corren el riesgo de volverse inofensivos. Se los mira como se mira una fotografía antigua, con distancia, pero Andrea Palma no se vuelve inofensiva tan fácilmente, porque su fuerza no dependía solo del tema escandaloso, sino de la verdad emocional que dejaba debajo, la verdad de una mujer observada, deseada, juzgada, empujada hacia un borde para que el público pudiera asomarse sin caerse. Esa verdad envejece mejor que cualquier moda. Y sin embargo, la vida de una actriz no se mide solo por lo que queda en pantalla, se mide por lo que cuesta sostenerse fuera de ella, por la disciplina diaria, por la administración de la imagen, por la manera de caminar en una industria donde cada gesto puede convertirse en titular. Andrea Palma, que desde temprano entendió que la elegancia era armadura, mantiene esa armadura cuando el foco se mueve hacia otras. No se convierte en personaje de revista, no alimenta el morbo con confesiones, no se ofrece como espectáculo fuera del espectáculo. En un medio que premia el ruido, ella elige la consistencia, y esa elección, que parece discreta, es una forma de resistencia, porque el ruido también envejece, y envejece mal. Con los años, el cine cambia de soporte en la vida cotidiana. La sala ya no es el único templo. Aparecen otros hábitos, otras pantallas, otras formas de consumo. La televisión entra en los hogares como entra una nueva autoridad. Con horarios, con rutinas, con una intimidad distinta. Para muchos actores y actrices, ese tránsito es humillante o liberador, según el caso. Para una figura como Andrea Palma, formada en la precisión del plano y en la liturgia del set, el cambio implica otra clase de control, menos glamour, más continuidad, más velocidad, menos margen para el detalle. Y aún así, el oficio se adapta. El oficio siempre se adapta, si es oficio de verdad. La madurez, en su caso, no es retirada dramática, es desplazamiento, un corrimiento de centro. Ya no es la noche del puerto como protagonista absoluta. Es la noche como memoria que acompaña. Ya no es el escándalo, es la autoridad, y esa autoridad se vuelve visible en algo que el público reconoce incluso sin saber por qué. Cuando Andrea Palma aparece, trae consigo historia, no solo la historia del personaje, sino la historia del cine mismo. Es como si su rostro llevara impreso un periodo entero. El momento en que México se atrevió a filmar el deseo con culpa y belleza,
antes de que la maquinaria moral lo envolviera en celofán. Esa condición de memoria viva tiene un precio, porque ser memoria también es ser comparación. Cada nueva generación de actrices que encarna la sofisticación o el peligro es medida, de algún modo, contra ese molde que ella ayudó a fijar, y el molde, por injusto que sea, se vuelve referencia. Andrea Palma queda asociada para siempre a una idea. La mujer que abre una puerta y detrás hay bruma. La mujer que no necesita correr para que se sienta la persecución. La mujer que, incluso castigada por el guión, deja la sensación de que el castigo no alcanza a explicar lo que vimos. Con el paso del tiempo, la crítica y la memoria cultural empiezan a mirar de otro modo aquello que antes se consumía como melodrama moral. Lo que en su momento fue advertencia, se reinterpreta como síntoma social. La figura de la mujer caída deja de ser solo un mecanismo narrativo y se vuelve documento. ¿Qué le exigía la sociedad a las mujeres? ¿Qué les permitía? ¿Qué les cobraba por existir fuera del molde? Y en esa relectura, Andrea Palma gana una dimensión nueva. Ya no es solo la actriz elegante del pecado envuelto en terciopelo. Es una pieza clave para entender cómo el cine mexicano negoció con la modernidad, con el deseo, con la culpa, con la hipocresía. La hipocresía, al final, es el verdadero decorado de muchas de esas historias, un decorado invisible, pero sólido, porque el público que condena en la sobremesa es el mismo que se queda quieto en la butaca cuando ella aparece. El mismo que exige moraleja es el que disfruta la ambigüedad. El mismo que pide castigo es el que no puede apartar la vista. Y Andrea Palma, con su control, hace que esa contradicción se note. No la denuncia con discursos, la expone con presencia, con una manera de estar en cuadro que obliga a reconocer que el deseo no es un accidente, sino una fuerza social, y que la culpa, muchas veces, es un mecanismo para administrar ese deseo sin admitirlo. En los últimos años, el reconocimiento llega con otro tono. Ya no es la fama inmediata del estreno, ni el rumor de la prensa, ni el contrato que te asigna un tipo de papel. Es el reconocimiento de archivo, de historia, de legado. El cine mexicano, que tantas veces devoró a sus figuras para fabricar nuevas, empieza a mirar hacia atrás y a nombrar a quienes estuvieron en los momentos fundacionales. Andrea Palma aparece entonces como lo que siempre fue, aunque no siempre se le concediera. Una actriz clave, una de esas presencias que no solo interpretan personajes, sino que enseñan a una industria cómo filmar un tipo de mujer, y ese tipo de mujer es en realidad un campo de batalla, porque la femme fatale no es solo un arquetipo importado y adaptado, es una respuesta cultural a un miedo, miedo a la mujer que decide, miedo a la mujer que no se disculpa por desear, miedo a la mujer que entiende el poder de su propia imagen. El cine, que vive de imágenes, teme a quien domina la suya, por eso la castiga en el guión, por eso la encierra en el molde, por eso la vigila fuera de pantalla, y por eso también la necesita. Porque sin esa figura el melodrama pierde electricidad, se vuelve sermón sin tentación, se vuelve orden sin amenaza, se vuelve aburrido. Andrea Palma fue esa electricidad, y lo fue sin estridencia. Su legado no está solo en una película emblemática, aunque esa película sea un hito, está en una manera de actuar que hizo escuela sin proclamarse escuela. El gesto mínimo como detonador, la pausa como arma, la elegancia como defensa, la vulnerabilidad escondida detrás del control, está en haber demostrado que se puede encarnar el peligro sin caer en caricatura, que se puede ser símbolo sin perder humanidad, que se puede sobrevivir a un encasillamiento convirtiéndolo en estilo, y está, también, en la sombra que deja el puerto como metáfora, porque el puerto no es solo un lugar, es una frontera, un sitio donde llegan y se van mercancías, cuerpos, historias, donde la moral se vuelve más flexible, porque la noche lo permite, donde la ciudad se encuentra con lo desconocido. En el imaginario del cine, el puerto es promesa y amenaza, y Andrea Palma, desde 1934, quedó ligada a esa frontera como si su figura fuera una puerta que nunca termina de cerrarse. Cuando muere, en 1987, el país ya es otro, el cine ya es otro, las pantallas ya son otras, pero la imagen permanece con una terquedad que no depende de la nostalgia, sino de la potencia, porque hay rostros que pertenecen a su época y se apagan con ella, y hay rostros que, al mirarlos, siguen haciendo la misma pregunta silenciosa al espectador. ¿Qué es lo que realmente te escandaliza? ¿El pecado? ¿O la libertad? Andrea Palma sigue ahí, en ese segundo de más, en esa mirada sostenida, en esa elegancia que no pide permiso,
como una mujer en el umbral, con la bruma detrás, escuchando el vaivén del mar que no juzga a nadie, y sin embargo lo devuelve todo, una y otra vez,